Y, W depende de X y de Y, y además X y Y ambos dependen de T. Entonces, para poder llegar de W hasta T, tiene que pasar por esta ruta o por esta otra ruta. A esta ruta se le va a llamar derivada de W respecto a X, y a esta ruta sería derivada de X respecto al parámetro T. Estos dos es este producto. Siguiente ruta para llegar a T, de W respecto a Y y derivada de Y respecto a T. Esto sería esta ruta. Entonces esas dos rutas, la que nos da el resultado de derivada dirección, derivada. A ver, un segundito, jóvenes.
Ya, a ver, jóvenes, disculpen. A ver, acá. Si W es G de X, Y, te decía aquí, es una función real de dos variables, m igual a 2, y cada variable depende de otra variable, entonces se puede, esto es llamado regla de la cadena. Por aquí podemos ver un ejemplo en el cual me pide efectivamente calcular esa derivada solución. W es igual a X cuadrado Y menos Y cuadrado. Si tú observas, W depende de X y Y, pero a su vez X depende de T y también depende de T. A la vez lo puedes juntar a uno solo si gustas de esta manera, pero nos pide la derivada de W respecto a la variable T. Entonces tengo que hacer ese proceso. Para hallar la derivada de W respecto al parámetro T, sería derivada de W respecto a X por la derivada de X respecto a T, más derivada de W respecto a Y por la derivada de Y respecto a T. Derivada de W respecto a X, si tú derivas respecto a X, sería solamente 2XY. ¿De acuerdo? Estamos derivando respecto a X. Y esto a su vez se multiplica por la derivada de X respecto a T. Y eso es coseno. Más derivada de W respecto a Y sería X cuadrado menos 2Y. Por la derivada de Y respecto a T. Y derivar es el exponencial de T. 2XY. Vamos a todo tiene que quedar en términos del parámetro T, así que dentro de este paréntesis yo tengo que reemplazar X es seno de T por Y, que es exponencial de T. De repente no es necesario el paréntesis, pero coseno de T. Mira, ahí está todo. Más dentro de este paréntesis, X cuadrado sería seno al cuadrado de T, menos 2 veces exponencial de T por E a la T. Esto es lo que tenemos, señores. Entonces, si se puede simplificar a buena hora y si no, lo dejas ahí. Aunque aquí te pide evaluar para T igual a 0. Entonces, si T es igual a 0, la derivada de W respecto a T en T igual a 0. Seno de 0 es 0, así que todo esto se anula. Seno de 0 es 0. A la 0 es 1, queda menos 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, me comentan. Sí, profe. Sí, está bien, profe. Ya, listo, muy bien. Seguimos entonces. Igual aquí te pide la suma de... Bueno, acá se adelanta un poquito. Quizás primero es la teoría, ¿no? Esta pregunta debía estar más después. Lo voy a dejar por un momento. Este es similar al primer ejemplo. Z depende de X y X y Y dependen de T. Igual hay que derivarlo esto. Es igual aquí, W depende de X y X depende de T y Y también depende de T. Derivas y evalúas en pi medios. Entonces va a haber casos en que la función va a depender de dos o más variables, como en este caso X y Z, pero a su vez X depende de U y B, Y depende de U y B, y Z también depende de U y B.
Entonces, es para, por ejemplo, si te pide evaluar derivada de W respecto a U, para llegar a U, mira, tienes esta ruta, tienes que ir como derivada de W respecto a X y derivada de X respecto a U. Y derivada de W respecto a Y derivada de Y respecto a U. Aquí derivada de W respecto a Z y derivada de Z respecto a U. Eso es lo que tenemos. Sí. Producto y luego se ha sumado esos productos, ¿no? Ahora el otro es para llegar a B. Esto tomaría igual. Producto. Eso es entonces regla de la cadena. Por ejemplo, aquí veamos el esquema que tiene. Z depende de las variables X y Y, pero a su vez X depende de la variable S y de la variable T. Aquí está S y T. Bien, lo que te pide primero es la derivada de Z respecto a S. Derivada de Z respecto a S. ¿Y esto es cuánto? Derivada de Z respecto a S. Sería derivada de Z respecto a X y luego derivada de X respecto a la variable S. Más, para llegar a S tenemos esta ruta. Derivada de Z respecto a Y y derivada de Y respecto a S. Ahora, la derivada de Z respecto a X es lo mismo. Y multiplico la derivada de X respecto a S, que sería T cuadrado. El otro de Z respecto a Y. Y derivada de Y respecto a S. 2S por T. Después de haber derivado, esto es... evaluamos o reemplazamos. Todo debe quedar en términos de S y T. Exponencial de X sería exponencial de S por T cuadrado por seno de Y, pero Y es S cuadrado por T al cuadrado. Exponencial de S T cuadrado por seno de S cuadrado T por 2S por T. ¿No? Ahí está. Eso se puede factorizar exponencial, me parece, pero no se simplifica. Como no te pide evaluar en algún valor para S y T, no, ahí quedaría esa derivada. De la misma manera se tiene que hacer la otra derivada para llegar a la variable T. Para llegar a la variable T tendría que ser derivada de Z respecto a T. Es derivada de Z respecto a X por dx de T más derivada de Z respecto a Y por derivada de Y respecto a T. Vamos reemplazando. Derivada de Z respecto a X es lo mismo. A la X. Derivada de X respecto a T. 2ST. Más derivada de Z respecto a Y. Exponencial
derivada de y respecto a t, s cuadrado. Bueno, acá otra vez evaluamos al x con st cuadrado por seno de s cuadrado t más exponencial de st cuadrado por coseno 2st. Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profesor, cuando puse derivada de z respecto de t, y eso es igual más abajito a la x por seno de x, ¿es seno de x o es seno de y? Aquí sí tiene razón, es y. Y es la misma función. Sí. Y el y es s cuadrado t. S cuadrado t. Sí. Ya. Ya listo, a ver. Aquí es similar, W depende de X y Y, pero X depende de S y T. Entonces, esa es la idea en todo esto, ¿no? De que planteas la ruta y luego derivas para que todo quede en términos de la variable S y T, que son los últimos. En términos de esas variables debe quedar. Entonces acá también 5, 6 es equivalente. X y Y, W depende de X y Y X depende de S y T. A ver, en este caso sí hay que tener mucho cuidado porque ocurre lo siguiente, señores. Z depende de X y Y, ¿no? Acá nos dice, pero no conocemos la función F. Pero a su vez X depende de R y S. También Y depende de R y S. Bueno, es lo que nos dice. Por lo tanto, en la parte A te pide derivada de Z respecto a R. Para llegar a R tengo dos rutas, ¿no? Eso sería derivada de Z respecto a X y derivada de X respecto a R. Más derivada de Z respecto a Y, derivada respecto a Y, de Y respecto a R. Esto sería el planteamiento. A esto le voy a llamar solo ZX, ¿ya? ZX, porque no conozco al Z cuánto es. Entonces, lo puedo mantener de esta manera o es más práctico ZX. Pero esto sí conozco, derivada de X respecto a R, puedo hallar. Sería 2R, más voy a llamar ZY, pero derivada de Y respecto a R es 2S. Esto es, señores, derivada de Z respecto a R. Este sería el resultado de la primera parte, ¿no? De la primera parte. En el caso B, te dice usted, nuevamente derive a esta función. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le aplico otra vez el operador de R a dr de Z. Este operador estoy aplicando y voy a aplicar a los dos lados. Derivada respecto a R de ZX por 2R. Más derivada respecto a R de ZY por 2S.
¿Ya? Esto es así. Entonces, esto se convierte en segunda derivada de z respecto a r cuadrado. Así se escribe la segunda derivada. Sin embargo, aquí yo tengo un producto, señores, atención, porque el zx, este zx, hay que identificar que el zx es como si fuese un z, nuevamente, que eso depende de dos funciones, x y y además de r y s, así. Porque es una nueva función que depende de, no lo conocemos, pero internamente es una función también, esa derivada. Hay que mantenerlo, como no lo conocemos, hay que mantenerlo como si fuese de x y y. Entonces, por la regla del producto, aquí tendría derivada respecto a r de zx, ¿no? Por 2r más, ahora se mantiene constante y derivo respecto a r el 2r. ¿Qué les parece? Ahí estoy utilizando la regla del producto. Derivada de la primera por la segunda más la primera se mantiene igual y derivo 2r. Ahora, en este otro caso no puedo utilizar producto porque esto es una constante que depende de S, así que puede salir de la derivada. Entonces te va a quedar derivada respecto a R de Z sub Y. Bueno, entonces, a ver, señores. Esto va a ser similar a lo que había planteado aquí. Es otro caso. Entonces va a ser derivada de zx respecto a x por derivada de x respecto a r más derivada de zx respecto a y por derivada de y respecto a r. Esto sería esta derivada. Es como si estarías derivando un z nuevo acá. Por 2r más, ahí estamos aquí. Derivada de 2r respecto a r sería solo 2, entonces te va a quedar 2zx. Más 2 veces la variable s, pero aquí otra vez el z y es como si fuese un z y su derivada parcial sería así. Entonces acá va a ser derivada respecto a x de z y por derivada de x respecto a r, derivada de z y respecto a y por derivada de y respecto a r. A ver, señores, aquí, mira, ¿cómo se denota esto? Esta parte se va a denotar como al zx, estoy derivando nuevamente con respecto al x, esto se llama también zxx, por derivada de x respecto a r, pero eso sí lo tengo. Derivada de x respecto a r es 2r. Más derivada de z, esto sería zxy. Por derivada de y respecto a r es 2s. Todo esto multiplicado por 2r más 2zx más 2s. Este se llama yx. Derivada de x respecto a r es 2r más, esto se llamaría zy. Derivada de y respecto a r es 2s. A ver, ordenamos y a ver si se simplifica algo, pero vamos a ver. Esto es 2rzxx. No.
4R cuadrado sería, ya multiplicándolo. 4R cuadrado ZXX más 4RS por ZXY más 2ZX más, ahora esto multiplica a todos, 4RS ZYX más 4S cuadrado ZY dos veces. Recuerda de que este ZX y YX son por la propiedad, un teorema que habíamos considerado, son iguales, las derivadas cruzadas. Entonces yo los podría sumar como 8RS por XY en lugar de X, es lo mismo. Más esta derivada 4S cuadrado Z Y dos veces 4RS. No, perdón. Esto ya lo conseguiré. Esto faltaba. 2ZX. Esto, señores, es el resultado que hemos logrado. No sé si hay alguna consulta. Ahí. Está bien, profesor. Ya, listo. Ya, listo. A ver, seguimos. Bueno, aquí en estos casos también pueden utilizar aquí W, depende de X, Y y Z, y además X depende de R y S, Y depende de R y S, y Z depende solo de R. Entonces hay que calcular la derivada parcial respecto a R y S. Ya, también este es similar. Y esto ya te pide evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vas a hacer es, primero hagan el esquema. X, Y, Z, pero X depende de S y T, Y depende de S y T, y Z depende de T. Cuando te pide derivada de W respecto a S, bueno, habría tres formas de llegar, no, dos nada más. Entonces ahí será derivada de W respecto a X por derivada de X respecto a S. Derivada de W respecto a Y por derivada de Y respecto a S. Eso sería para la derivada respecto a S. Pero para T sí tienes tres componentes. ¿No? Tres componentes, tres sumas. Ya, ahí también pueden operar. Así que a trabajar, jóvenes, vamos. Problema, profesor. Sí, todo lo que he dejado sin resolver y hasta los propuestos, cualquiera. Van a resolver por grupos, ¿no? Para que no se pierdan mucho.
Entonces, cada grupo resuelve un ejercicio de ahí. Un ejercicio. Cada integrante del grupo, perdón. Cada integrante del grupo. ¿Un programa por integrante, profesor? Así es. No, 2 ejercicios por integrante. 2, si no hay muchos ejercicios. Creo que son 5, ¿no? También estos propuestos, estos de razón de cambio se pueden utilizar. Me comenta si es que tienen dificultades, aunque haya propuestos también, ¿no? Ya, a ver, 15 minutos ahí para que puedan entretenerse con esos ejercicios. De estos ejercicios, cada integrante, si son 5, habrían 10 ejercicios. Y me comentan. Vamos, adelante. Profe, disculpe, en la 9 dijo que el Z no dependía de S. Entonces, ¿no se hace su derivada parcial? ¿En qué pregunta? Pregunta 9, donde Z no depende de S. No, pero vas a aplicar la derivada respecto a S, pero donde corresponde. O sea, ahí Solo para, X y Y, ¿no? claro,